podemos vivir nuestra vida desde centros distintos. El miedo, a veces sin darnos cuenta, puede convertirse en un modo de pararnos en la vida, cuidándonos de más, evitando lo que nos puede herir, tratando de tener todo bajo control, eligiendo lo seguro, midiendo, calculando, retrocediendo. Y así el miedo no aparece solo en algunos momentos, termina marcando nuestras decisiones. Pero hay otra lógica para vivir, una lógica que no se organiza desde el miedo, sino desde una raíz más profunda, desde la confianza, desde el amor. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que realmente está guiando nuestra vida? ¿El miedo o el amor? A comienzos del siglo V, distintos padres de la Iglesia volvieron una y otra vez sobre estas palabras de Jesús. No se turbe el corazón de ustedes. Cirilo de Alejandría, Juan Crisóstomo y Agustín, desde lugares distintos y con miradas muy concretas, se detienen en esta escena, como si quisieran meterse ahí, en ese momento, donde el corazón de los discípulos empieza a inquietarse. Y al hacerlo, nos ayudan a reconocer algo muy nuestro, ese vaivén interior entre el miedo y la confianza. Al decirles que no debían inquietarse, los sitúa en un punto intermedio entre la esperanza y el temor, de manera que, para aquellos débiles que sucumben a la fragilidad humana, la esperanza de la misericordia podría ayudarlos a recuperarse, mientras que el temor a tropezar podría llevarlos a caer solo unas pocas veces. Jesús no elimina el miedo de los discípulos, tampoco los deja librados a su inseguridad. Los coloca en un punto intermedio. Por un lado, la esperanza, saber que la misericordia de Dios sigue estando, incluso cuando caen, que pueden volver a levantarse. Pero al mismo tiempo no desaparece del todo el temor. La posibilidad de tropezar sigue ahí, y ese cierto temor los mantiene atentos, los hace no relajarse. La vida de fe no se mueve en extremos, no es una seguridad absoluta donde ya nada nos afecta, pero tampoco es un miedo constante que nos paraliza. Es ese equilibrio inestable, donde seguimos siendo frágiles, pero sostenidos. Pero incluso en medio de esa fragilidad, la esperanza va ganando peso al temor. El Señor transforma a un cobarde en un soldado, y de las mismas heridas del miedo, ordena que se forje una fe ferviente. La fe aleja la cobardía que surge de pensar en el posible sufrimiento, y vuelve completamente ineficaces e inútiles las lanzas de los impíos en sus tentaciones. Cirilo da un paso más. Aún sin desaparecer el miedo, deja de ser lo que define al discípulo. Y de las heridas mismas del miedo nace una fe más firme, no porque el hombre se endurezca, sino porque aprende a apoyarse de otro modo. Esto cambia la manera de enfrentar lo que antes paralizaba. Pierde fuerza, porque ya no tiene la última palabra. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. Esto es, todas las cosas terribles pasarán, pues la fe en mí y en mi Padre es más poderosa que todas las cosas que pueden sobreveniros, y no permitirá que ningún mal prevalezca sobre ustedes. Crisóstomo va al centro. La cuestión no es solo cómo manejar el miedo, sino en quién se apoya el corazón. Jesús no ofrece un método ni una explicación, pide algo más directo, creer en Él. Y esa fe no es un consuelo débil, es más fuerte que lo que pueda venir. No evita que aparezcan dificultades, pero les quita el poder de imponerse. El punto no es que no haya nada que temer, sino que ante Él nada puede prevalecer. El que cree en mí hará obras aún mayores. Quien cree en mí, también ese mismo hará las obras que yo hago. Primeramente las hago yo, después las hará también ese mismo, porque hago que haga. ¿Qué obras? Sino que el que no cree, crea, que el injusto sea justo. Agustín lleva esto hasta el final. La fe no se queda en el interior, sino que se traduce en hacer las obras que Jesús hace. La obra de Jesús en el Evangelio de Juan es algo decisivo, que el que no cree llegue a creer, que el injusto llegue a ser justo.
Ahí se entiende mejor lo que está en juego. No es primero una iniciativa del hombre, es Dios quien actúa. Como dice Jesús, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. Creer es la obra de Dios en nosotros, que cuenta con nuestra respuesta y nos incluye en su plan de acercar a otros a la fe. Por eso, esta fe transforma nuestra vida, abre caminos que antes no estaban y nos devuelve a la pregunta del comienzo: ¿qué está guiando nuestra vida? ¿El miedo o el amor? Cuando es el miedo, nos cerramos, calculamos, retrocedemos. Cuando es la fe, como confianza profunda en Cristo, la vida se abre y se pone en movimiento. No desde el miedo, sino desde el amor, capaz de dar la vida como Jesús.